Alicia llega al hospital tras un intento fallido de inseminación artificial. Sufrió molestias durante el procedimiento, lo que no permitió inseminarla. Julio va a consulta con Marta Palacio, la fisioterapeuta del hospital. Sufre desde hace 2 días un intenso dolor de cabeza y sospecha que pueda ser debido a los problemas de cervical que suele padecer. Sí, es que tengo un dolor en la cabeza, en la parte de atrás, y no se va. Pero con todas las cosas que haces no me parece raro, ¿eh? Bici, senderismo, paracaídas, ¿no? No, paracaídas no, submarinismo. Ahora me voy a sacar el título de submarinista. Digo yo, ¿no será por las cervicales o algo así? Bueno, a lo mejor también tu cuerpo te está pidiendo que te tomes un descanso. Yo ya he descansado mucho. Yo he estado 5 años descansando. ¿Te duele aquí? ¿Dónde te estoy tocando? No, un poco. Y ya ha pasado un año, nos empezamos a preocupar y Jaime ha hecho unas pruebas. Sí, me hicieron un análisis de esperma y encontraron que no... Vamos... Azospermia. Azospermia, por causas genéticas. Vamos, que soy estéril, hablando en plata. ¿Y? Y claro, con todo el dinero, lo que nos costó reunirlo para hacer las pruebas, y ahora que nos digan esto, pues nos hemos quedado un poco desilusionados. Y aparte el tema de la adopción no lo contemplamos. Ya. ¿Y qué problema tuvieron en el proceso de inseminación? Pues al introducirme la cánula me dolía muchísimo y de hecho aguanté hasta que se me saltaron las lágrimas, pero no pude terminarlo. Ya. Mire, pues le propongo, si le parece, le voy a hacer una exploración, y luego ya vamos evaluando. ¿Me salgo entonces? No, ¿se puede quedar, por favor? Sí, sí. Quédese aquí sentado a este lado del biombo. Qué raro, ¿no? ¿Te has dado algún golpe o algo? No. Bueno, yo me tomo un ibuprofeno y esto se me pasa. Bueno, deberías ir al médico a que te revise el dolor de cabeza. No. Aquí hace un calor de muerte. Doctora, muchas gracias. Gracias. Como saben, la prueba ha dado negativa, básicamente porque hemos encontrado multitud de quistes de retención a nivel cervical, en el cuello del útero, que por un lado están estrechando el canal y por otro impidiendo el acceso al conducto. En este punto, lo suyo sería realizar una punción y drenaje de estos quistes por vía histeroscópica, es decir, introduciríamos una cámara a través del útero que guiaría el endoscopio ginecológico. Eso tiene que doler, ¿no? Julio, el hombre que sufría contracturas recurrentes, vuelve al hospital en ambulancia acompañado por su novia Esmeralda. Está inconsciente. ¿Recuerdas si has sufrido algún golpe en los últimos días? No, que yo sepa. Como no sea que hace una semana hicimos una inmersión, estamos sacando el título de buceo, pero no pasó nada. Nos fuimos a casa y allí empezó a dolerle la cabeza. De acuerdo, gracias. ¿Mario? Sí. Tu padre se desmayó en casa así de repente, no sabemos todavía por qué, pero están haciéndole pruebas ahora mismo y estamos esperando a que nos den información. Así que tranquilo porque está muy bien atendido. Bueno, os cuento, tengo los resultados de la radiografía y del TAC. Y ha aparecido un neumoncéfalo en el hemisferio izquierdo. Hemos encontrado una hiperdensidad en el mismo hemisferio, que coincide con un osteoma que es un tumor, ¿de acuerdo? Es un tumor óseo, es decir, que es un tumor benigno. Pero el problema lo tenemos en que este tumor ha causado una fisura que ha hecho que entre aire dentro del cerebro y es lo que ha causado la complicación que tiene Julio ahora mismo. Entiendo. ¿Y qué se puede hacer? Pues tendríamos que practicar una craniotomía para extraer este aire. Pues llegados a este punto habría 2 acciones a realizar. Por un lado haríamos una cervicotomía para extirpar el resto de los quistes a los que no hemos podido tener acceso y a continuación realizaríamos una dilatación con un dilatador uterino de Egar para aumentar el diámetro del útero. Estas operaciones, es decir, las realizaríamos mediante control ecográfico. Leí su perfil y me enamoró. Lo que pasa es que luego vi que su prioridad era tener hijos antes que nada. Y tú corriste a ponerlo en tu perfil también, ¿no? Es que nunca he conocido a una persona igual. No sé, llevo toda la vida pensando si sería un buen padre. Mis padres no fueron los mejores padres y no tengo una visión muy idílica de la paternidad. Pero ni el tiempo a su lado, ni estar con Alicia me han cambiado de opinión. No soy lo suficientemente responsable ni generoso para ser padre. Jaime, tener o no tener hijos no tiene nada que ver con ser generoso. Es un proyecto de vida. Hay gente que tiene ese y gente que tiene otro y no pasa nada. Mira, Te preguntarás qué pinto yo aquí, claro. no es lo que más me preocupa ahora mismo. Nos conocimos en el gabinete psicológico al que íbamos los dos. Él por su depresión y yo me acababa de divorciar. No sabía que había estado yendo a un psicólogo. Ya sé que hace tiempo que no os habláis. Ya. Bueno, llevo años sin hablarme con él, pero ya sabes el motivo, ¿no? No sé nada. Sé que es un tema muy delicado. Verás, hace unos años mi padre salió con mi madre a
a cenar por ahí y mi padre bebió más de la cuenta y él insistió en coger el coche y ella en que no lo cogiera. Al final mi padre condujo y tuvieron un accidente y mi madre se mató. No lo sabía. Lo siento. Pues la operación ha sido todo un éxito, ¿eh? En un par de días podrá volver otra vez a comenzar el tratamiento de la inseminación. Qué bien. Te voy a ser sincero, ¿vale? Cuando nos dijeron que no podíamos tener hijos, me sentí aliviado. Sí, a ver, pensaba que podría querer llegar a ser padre, pero no puedo. Llevamos meses hablando sobre el tema, tomando decisiones. ¿Todo mentira? Pensaba que las dudas se me iban a ir, pero es que no puedo. Jaime, dime la verdad. Tú sabías que eras estéril. Vete de aquí. Pero Alicia... Te he dicho que te vayas. Bueno, el cirujano ha conseguido extraer el neumoencéfalo, es decir, que ha reducido la presión cerebral. Pero también hay malas noticias, ¿de acuerdo? Hay indicios de un infarto en el cerebro, en el territorio de la arteria media. Así que, sinceramente, el pronóstico no es muy bueno. Lo que tenemos que tener ahora es paciencia. Bueno, lo siento mucho. Gracias, doctor. Hola, cariño. Hola. ¿Cómo te encuentras? Bien. Mareado, no sé. ¿Mario? Mario. Os dejo solos. Gracias. ¿Qué? ¿Cómo estás? Ahora mucho mejor. Tenemos muchas cosas de las que hablar, ¿eh? Pero bueno, todo a su tiempo. Hola, ¿me acompañáis a la consulta que quiero hablar con vosotros? ¿Ha pasado algo? Sí. Acompañarme, por favor. Por aquí. Bueno, como ya sabéis, Julio se estaba recuperando adecuadamente de la operación, pero ha sufrido una complicación respiratoria de origen infeccioso y acaba de fallecer. La inseminación fue muy bien y nada, ahora solo me queda esperar a ver si me quedo embarazada. Bien, me alegro. De todas formas, estos momentos de espera suelen ser muy duros, ¿eh? Pero confío que tanto Jaime como usted se van a apoyar mutuamente y todo va a ir muy bien. Bueno, es que Jaime y yo ahora nos hemos dado un tiempo. ¿Qué haces aquí? Perdona, pero es que necesitaba saber cómo te ha ido. Sí, bueno, al final consiguieron inseminarme y nada, venía a darle las gracias al médico. Alicia, sé que me he comportado fatal, pero me gustaría estar a tu lado en el proceso. Aunque solo sea como amigo. Mira, aunque me hayan inseminado, tampoco me garantizan que me quede embarazada. Vas a ser una gran madre, lo sé. Yo no lo voy a poder preguntar a mi padre qué ha sido de él estos años. No te rindas nunca. Sigue el ejemplo de tu padre. Mira cómo consiguió salir después de haber recibido el golpe más duro de su vida después del accidente. Estoy pensando que si quieres y cuando estés preparado, pues podríamos quedar y te cuento cosas de tu padre estos años, que no has tenido relación con él, de cómo vivía. ¿Tú harías eso? Por supuesto.